Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Ezequiel capítulo 23, las dos hermanas. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Te pedimos en este momento que tu gracia protectora sea sobre nosotros, que tu Espíritu Santo esté a nuestro alrededor, que podamos estudiar este capítulo de Ezequiel bajo tu dirección y que podamos tener discernimiento espiritual para tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Padre, por concedernos tus cuidados y tu protección, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 23 de Ezequiel presenta una extensa alegoría cuyo principal propósito es el de mostrar la pecaminosidad de Judá. El tema central de esta alegoría es el de las alianzas políticas con naciones extranjeras. Tales alianzas políticas lo que han hecho es fomentar la idolatría. Y se habla de Samaria y Judá, que aparecen simbolizadas en dos doncellas que se han prostituido a los dioses de Asiria y de Egipto. Aunque para esa época ya Samaria había sido condenada, sin embargo el Señor hace un recuento histórico. El profeta quiere mostrar ante los exiliados el grado de culpabilidad de ambas hermanas, las cuales, por tanto, no pueden quedar sin el correspondiente castigo. Las dos hermanas, Ohola y Oholiba, y la historia de sus prostituciones es el tema que se desarrolla en los versículos 1 al 21. Leamos los versículos 1 al 4. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, había dos mujeres que eran hijas de una sola madre. Se prostituyeron en Egipto, en su juventud se prostituyeron. Allá fueron apretados sus pechos, allá fueron estrujados sus senos virginales. La mayor se llamaba Ohola y su hermana se llama Oholiba. Fueron mías y dieron a luz hijas e hijos. En cuanto a sus nombres, Ohola es Samaria y Oholiba es Jerusalén. Aquí se presenta la historia de Israel y Samaria, que aunque se dividieron después de Salomón, se presentan como si fueran dos naciones en Egipto. Ellas tienen una sola madre porque tienen un origen común. Son hijas de Abraham, eran hebreos. Ellas se casaron con el Señor. Se puede decir que el momento del compromiso fue en el Sinaí. Estudiosos dicen que el significado de los nombres podría ser Ohola, tienda de ella. Y es curioso porque Samaria se instituyó su propio culto con el objetivo que la gente no fuera al templo de Jerusalén. El otro nombre, Oholiba, significa mi tienda está en ella. Es interesante porque en Jerusalén el santuario de Jehová estaba en ella. Miremos los versículos 5 al 10 donde se describe la historia de Samaria, llamada aquí Ohola. Leamos los versículos 5 al 7. Ohola se prostituyó cuando pertenecía. Ardió en deseo por sus amantes los asirios, hombres de guerra vestidos de color azul, gobernadores y oficiales, todos ellos jóvenes atractivos, todos ellos jinetes que montaban a caballo. Con ellos se entregó a la prostitución, con todos ellos eran lo más selecto de los hijos de Asiria, y se contaminó con todos los ídolos de aquellos por quienes ardió en deseo. Esta mujer que representa a Samaria se describe como buscando alianzas con los asirios que eran famosos por su caballería. Otro profeta sobre este tema describe en Oseas capítulo 7 versículo 11 lo siguiente: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. En busca de esa alianza con Asiria, ella traiciona cuando el impío rey Oseas hace pacto con Egipto. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba
porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Así que el final es la destrucción de Samaria como nación. Fue breve su existencia, pero sirve de comparación con Jerusalén. Sigamos estudiando Ezequiel capítulo 23, los versículos 9 y 10. Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron a sus hijos y a sus hijas, y a ella mataron a espada, y llegó a ser famosa entre las mujeres a causa del escarnecimiento que hicieron de ella. Dios la entregó en manos de los hijos de Asiria, los cuales invadieron el reino del norte y tomaron Samaria después de un duro asedio en el año 721 a.C. Pero lo cruel ironía de la historia ha sido que sus amantes fueron los que le trajeron ruina. Los asirios mostraron ante todos los pueblos la conducta infame de Samaria, que había abandonado a su Dios para ir tras de dioses extraños. En castigo, sus hijos y sus hijas fueron llevados en cautividad y la capital Samaria desapareció bajo las ruinas. Su castigo la hizo famosa entre los demás pueblos de la tierra. A pesar de lo que pasó a Samaria, Jerusalén representa a Aholiba. No aprendió la lección. Este es el tema de los versículos 11 al 21. Leamos los versículos 11 al 13. Su hermana Aholiba vio esto, pero corrompió su deseo más que la otra. Su lujuria sobrepasó a la de su hermana. Ardió en deseo por los asirios, gobernadores y oficiales, hombres de guerra espléndidamente vestidos, jinetes montados a caballo, todos ellos jóvenes y atractivos, y vi que habían contaminado y que ambas habían seguido por el mismo camino. En resumen, la historia de Judá es que buscó alianzas con Asiria, Egipto y Babilonia. Recordemos que en todas ellas el proceder de Judá no era digno. En los versículos 14 al 16 se habla de ese acercamiento con Asiria. Se siente atraída por este poder, pero también nos recuerda que cuando hace alianza con Babilonia en el tiempo de Sedequías, entonces vino a buscar apoyo en Egipto, en quien puso toda su confianza para tratar con ello de derrotar a Babilonia. Pero este fue su error. En los versículos 17 al 19 leemos: los hombres de Babilonia se unieron a ella en cama de amores y la contaminaron con su lujuria. Se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Así practicó abiertamente su prostitución y descubrió su desnudez, por lo cual mi alma se hastió de ella, como mi alma se había hastiado de su hermana. Pero ella multiplicó su prostitución, trayendo a la memoria a los días de su juventud en los cuales se había prostituido en la tierra de Egipto. Este pueblo que hizo el pacto con Babilonia bajo la autorización divina, pero se cansó de su alianza con Babilonia y buscó la ayuda de Egipto. El Señor recuerda que este pueblo que había hecho pacto con Dios, que había jurado lealtad al Señor, pero ellos cometen infidelidad al Señor y buscan refugio en las naciones paganas. Deposita su amor y su confianza en fuerzas malvadas, en vez de confiar en Dios. Es una tendencia de los hombres desconfiar de las promesas de Dios y depositar su confianza en la fuerza, sabiduría y entendimiento de los hombres. Pero esto lo que traerá es ruina en todos los aspectos. La destrucción de Aholiba por parte de sus amantes es el tema de los versículos 22 al 35. Debido a la infidelidad de Israel, estas naciones con las que hizo pacto son las que levantarán y destruirán a Jerusalén. Veamos el versículo 22. Por tanto, Aholiba, así ha dicho el Señor: he aquí que yo incito contra ti a tus amantes, de los cuales tu alma ya se ha hastiado. Los traeré contra ti de todas partes. Los babilonios con los pueblos circunvecinos caerán sobre ella. Entre los invasores, el núcleo principal era el caldeo, pero con ellos iban mercenarios de otros pueblos integrados en el gran imperio babilónico. Así que los invasores, sus antiguos amantes,
La aplastarán con su fuerza militar y la tratarán como una esclava, mutilándola espantosamente. Incluso algunas tribus descritas que vivían a las orillas del Tigris se levantan contra Jerusalén y no hay quien la defienda. Leamos el versículo 25. Pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te arrancarán la nariz y las orejas y lo que te quede caerá a espada. Era común que los guerreros babilonios mutilaran a los presos de guerra. Además, a una mujer adúltera le cortaban la nariz. Así que ella está recibiendo el castigo que recibían las adúlteras o prostitutas. Se deshonraba completamente. Versículos 26 y 27 dice que se desquitarán con ella y la despojarán y expondrán sus infidelidades. Leamos el versículo 28. Pues así ha dicho el Señor Dios: he aquí yo entrego en mano de aquellos que odias, en mano de aquellos de quienes se han hastiado tu alma. Se deja algo en claro. Es Dios quien permite este castigo sobre Jerusalén. Es Dios quien los entrega. Es Dios quien quita su protección de Israel y permite que Babilonia prospere en su campaña militar contra Jerusalén. También se describe que este pueblo no aprendió la lección de la que había pasado Samaria. Miremos los versículos 30 y 31. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste con sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su copa en tu mano. Las decisiones que ha tomado Jerusalén han demostrado que sigue el camino de su hermana mayor Ahola, es decir, Samaria, y como ella va a tener que beber su cáliz o porción asignada conforme a su conducta, ahí está el testimonio de las ruinas y sus habitantes esparcidos. Miremos el versículo 32. Así ha dicho Jehová el Señor: beberá la gran copa, honda y ancha, de tu hermana que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y se reirán de ti. El castigo que vino sobre Samaria vendrá sobre Judá. Beberá el cáliz del horror y la desolación, pues está decretada la devastación y la ruina sobre ella. La gran realidad es que Judá no ha aprendido la lección, se lanzó al pecado en su totalidad y debido a esto ha venido su ruina. Versículo 35. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: porque te olvidaste de mí y me echaste a tus espaldas, por eso tú también carga con tu infamia y con tu prostitución. Esta nación será motivo de burla, se vestirá de vergüenza por su maldad, recibirá el castigo de sus prostituciones. Entonces el Señor le pide al profeta que repruebe la conducta de estas hermanas. Esta es la sección que va del versículo 36 hasta el 44. Nuevamente el Señor le pregunta al profeta: ¿juzgarás tú? Leamos el versículo 36. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba y les denunciarás sus abominaciones? Al describir la rebelión de Ahola y Aholiba, pregunta sobre la justicia, la retribución que deben recibir, y entonces se menciona de manera específica 3 pecados graves ante los ojos de Dios. Número 1, el culto a Moloc, versículo 37. Han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Esta es una de las prácticas que el Señor específicamente les había advertido. El sacrificio humano no era aceptable ante los ojos de Dios, pero ellos pasaban a sus hijos por el fuego, un culto cruel que Dios nunca les pidió, pero que ellos, por amor a los ídolos, practicaban esta cruel ceremonia. El segundo pecado, versículos 38 y 39. Además me hicieron esto: aquel mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mis sábados, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, en el mismo día entraron en mi santuario para profanarlo. He aquí, así hicieron dentro de mi casa. Se mencionan los otros 2 pecados: la profanación del templo. Ellos adoraban a los ídolos falsos, sacrificaban a sus ídolos y después venían al templo a adorar. Esto era el colmo de su pecado. El profeta describe la maldad de sus prácticas en Jeremías capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso
e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, y vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. El Señor está condenando la doble moral del pueblo de Israel. Creían que con venir al templo y hacer una cantidad de sacrificios, el Señor no los iba a castigar. Pero además, recordemos que en visiones anteriores se le mostró a Ezequiel que en algunos salones secretos del templo se adoraban figuras de animales. ¿Cómo no iba a obrar al Señor e iba a castigar esa conducta? El tercer pecado que menciona Ezequiel 23 es la profanación del sábado. El sábado era señal de reconocimiento de Dios como creador y supremo gobernante. No hay otro mandamiento que demuestre la autoridad divina sobre todo lo creado. Se obedece al guardar el sábado por una sola razón: Dios lo ordenó, porque Él lo creó. Pero ellos el sábado lo dedicaban para la adoración de sus falsos dioses. Lo más terrible es que con toda esa hipocresía, después de ofrecer a sus hijos en honor a Moloc, venían y se presentaban como adoradores fieles del templo. Y esto era algo que Dios no iba a tolerar. Además, leamos los versículos 40 y 41. Además de esto, enviaron a traer unos hombres de lejos a los cuales se les había enviado mensajero, y aquí que vinieron. Para ellos te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adornos. Te sentaste sobre un suntuoso diván, delante del cual había una mesa servida, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Aquí se agrega que hombres vulgares de naciones paganas venían y se juntaban con los de Judá para adorar a sus dioses falsos. Era el colmo de la infidelidad. Este pueblo debía permitir que la gente de otras naciones viniera, pero a conocer al Dios eterno. Pero ahora, en vez de dar a conocer al Dios eterno, se unen para adorar los ídolos de las naciones paganas. Perdió totalmente su identidad. Entonces el Señor señala los juicios que vendrán sobre esta ciudad corrupta. Versículos 45 al 49. Vamos a leer los versículos 45. Pero los hombres justos las condenarán con la sentencia contra todas las adúlteras y con la sentencia contra todas las que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Estos hombres justos que se presentan son los que van a ejecutar la sentencia sobre Judá. En este caso representa a Babilonia, no porque sean inocentes o buenos, sino porque son instrumentos de castigo. Además, comparado con Israel, eran más justos, ya que Israel era el pueblo santo de Dios que se pervierte, pero Babilonia había sido leal a su idolatría. Versículos 46 y 47. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, que se haga que suba contra ellas la asamblea y sean entregadas al terror y al pillaje. La asamblea las apedreará y con sus espaldas las eliminará. Matarán a sus hijos y a sus hijas e incendiarán sus casas con fuego. Ellos vienen y las van a apedrear, que es el castigo que reciben las adúlteras en las leyes civiles de Moisés, y lo que pase a Judá debe ser una lección objetiva para todas las naciones. Versículos 48 y 49. Así haré cesar la lujuria de la tierra, escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades. Y sobre todo vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría. Y sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Todas las naciones deben mirar a Jerusalén y aprenderán la lección, y la paga del pecado es la muerte. La idolatría no puede librar a ninguno de la condenación, y reconocerán que Dios es más grande que todo lo que ellos conocen, un Dios de amor y justicia. Apreciado amigo y hermano, Dios ha dejado muchas enseñanzas en estas historias y ejemplos para una lección práctica para nosotros. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia no trata de presentar solo las cosas buenas de su pueblo, sino la realidad. Nos muestra lo que realmente pasa cuando dejamos de confiar en Dios.
cuando somos desobedientes, cuando nos descuidamos e incluso a veces nos muestra lo que realmente está en juego. Pero todo esto que está escrito es para que nosotros aprendamos a través de lecciones objetivas para no repetir los mismos errores, para imitar la fe de los fieles profetas e hijos de Dios y para permanecer leales al Señor. El secreto del éxito de la vida cristiana es mantener una relación estrecha con el Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.